pueden sentarse. Damos la bienvenida a todos los hermanos que están en el templo, como también a los hermanos que están desde sus hogares en este momento, conectados a través de Zoom, entendiendo pues de que no pueden estar aquí en el templo. Y bueno, hermanos, pues deseamos de que ustedes también estén recibiendo las bendiciones del Señor Jesucristo derramadas en este día. Al pueblo de Israel le dice el Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Nosotros fuimos alcanzados a misericordia. Así es de que nosotros vemos la gracia del Señor cada mañana, vemos la gracia del Señor cada día, porque ya fuimos alcanzados por misericordia y somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. Así es de que nosotros no vemos la misericordia cada mañana, sino vemos la gracia de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios y sus bendiciones espirituales que Él derrama todas las mañanas, todos los días, y especialmente aquellos momentos en que nosotros nos acercamos a su presencia en adoración, en oración, en alabanza, o cuando nos congregamos de esta manera, porque hermanos, el congregarse es adoración a Dios también. Aleluya, gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Colosenses capítulo 1. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de la carta a los Colosenses. Damos gracias al Señor Jesucristo por la carta a los Filipenses. Nos llenó de conocimiento, nos llenó de sabiduría, y tenemos una mejor comprensión de la carta a los Filipenses, entendiendo que el autor intelectual de cada carta, el autor espiritual de cada carta es el Espíritu Santo, quien inspiró al apóstol Pablo a escribir estas palabras a las diferentes iglesias en pro del bienestar de cada congregación. Entonces, nuestro hermano Pablo fue un hombre que lo usó el Señor en gran manera cuando él estuvo en la carne, cuando él vivía. Y podemos decir que hasta el día de hoy el Señor lo sigue usando a través de sus escritos, que son cartas de instrucciones para la iglesia. Gloria al Señor. El 100% del contenido de cada carta va dirigida a la iglesia, va dirigida a los fieles de las diferentes iglesias establecidas en su tiempo, como también a los infieles, aquellos hermanos que se habían apartado, siguiendo fábulas, siguiendo filosofías, como lo indica él, huecas sutilezas. Gloria al Señor. Y esta palabra hasta el día de hoy nos sigue instruyendo a nosotros y dándonos conocimiento en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, porque en cada una de las cartas el objetivo principal es regresar al pueblo o poner al pueblo en el camino correcto, poniendo la mirada y los ojos en el autor y el consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, hay un objetivo, y es enderezar los pasos de aquellos que de pronto espiritualmente se están desviando por falta del conocimiento de la verdad, o por falta de prestar atención
a el verdadero Dios y la vida eterna y poner los ojos en otros maestros y líderes que están enseñando otras cosas que son antibíblicas y por ende son enemigos del Evangelio de Jesucristo, como lo describe el apóstol Pablo, enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces, estas cartas, hermanos, son muy importantes que nosotros las escudriñemos, las profundicemos. ¿Por qué? Porque son instrucciones para los cristianos. Si nosotros entendemos bien, comprendemos bien el contenido de cada carta, vamos a estar mejor fundamentados. Ahí cabe decir, en la verdad, porque la verdad es Cristo y en cada carta, Cristo resalta en cada carta. Gloria al Señor. La carta a los Colosenses es una carta que por eh, sus primeras palabras del capítulo 1 encontramos la salutación del autor y es obvio que el que la escribió es el apóstol Pablo, pues él es el que la envía, el que la escribe y los destinatarios son los hermanos de Colosas o como se les llama acá, los hermanos colosenses. Colosas es la ciudad, Colosas es la ciudad, gloria al Señor. Y el autor comienza diciendo Pablo. Y aquí hay algo muy, muy, muy importante que usted y yo vamos a aprender en esta noche. En cada salutación que el apóstol Pablo hace, en cada introducción que el apóstol Pablo hace en sus cartas cuando se dirige a las iglesias, él tiene una insignia o tiene algo, una introducción muy especial, y es de que él se identifica como apóstol de Jesucristo. Siempre dice por la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo se identifica siempre como apóstol de Jesucristo, como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué lo hace? Bueno, en su contexto de las cartas encontramos de que en ese tiempo ya se habían subdesarrollado las iglesias y habían crecido de tal manera que también se habían levantado falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores que cambiaron la verdad de Cristo por otras y algunos de ellos estaban practicando lo que es la apostasía. Es decir, después de haber comenzado en el espíritu, estaban terminando en la carne, como el apóstol Pablo lo indica. Comenzaron con el evangelio de la libertad y estaban volviendo algunos de ellos a el judaísmo, estaban judaizando e incluso a los hermanos del pueblo gentil, los que no eran descendientes de Israel, y estos pues estaban practicando la apostasía. Entonces el apóstol Pablo, él, para identificarse que es el verdadero apóstol llamado por Jesucristo, él se identifica y él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, siempre usted va a ver que Timoteo fue un hombre, como lo dijo él en Filipenses capítulo 3, donde habla de Timoteo y habla de Epafrodito, ¿sí? Entonces a Timoteo lo pone él como aquel que colaboró, trabajó con él y dice y usa esa expresión como hijo a padre, ¿sí? O sea, de que Timoteo tuvo una relación muy, muy cercana con el apóstol Pablo y como resultado a esa
a esa buena relación de hermano y ministro en Cristo Jesús, eh, Pablo le escribe dos cartas, que es primera de Timoteo y segunda de Timoteo, cuando ya el hermano Timoteo pues está dedicado a la obra porque el hermano Timoteo ejerció el pastorado, el obispado, como se le llama ahí en la palabra de Dios, y en esta carta él lo incluye, es decir, no solamente soy yo, sino también el hermano Timoteo, gloria al Señor. Entonces, aquí muestra en el versículo 2 los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Me gusta cómo ve el apóstol Pablo a los hermanos, cómo él los identifica, los llama hermanos, los llama santos y los llama fieles, hermanos. Esto debe de impactarnos de tal manera que nosotros también veamos a nuestros hermanos de esa manera. No los veamos como un simple hermano y que le veamos siempre, normalmente le vemos sus falencias, ¿verdad? Normalmente les vemos sus falencias, les vemos, no, el hermano no es esto, el hermano parece que todavía le falta, el hermano aquí. O sea, nosotros estamos viendo de pronto sus fallas, sus imperfecciones, pero mire que Pablo habla de una manera generalizada en cuanto a la congregación y él le dice a los santos y fieles hermanos, santos y fieles hermanos. Santos, ¿por qué? Porque fueron separados y ahora ellos tienen herencia entre los santificados. Gloria al Señor. Hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre, ¿verdad? Y fieles porque todos profesamos el mismo Dios, el mismo Evangelio, la misma palabra de Dios la vivimos y la seguimos. Gloria al Señor. Ahora Él le desea, en su saludo, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, vemos en la introducción de la carta que el escritor o el autor de la carta es Pablo, el apóstol de Jesucristo, aquel que se llamó Saulo, aquel que fue salvado, que fue alcanzado por misericordia, como fuimos alcanzados nosotros. Gloria al Señor. Y aquí hay algo muy importante. Yo buscaba en el libro de los Hechos que ahí se registra los viajes misioneros del apóstol Pablo. Buscaba Colosas en el libro de los Hechos y me llevé un par de días buscándolo y no lo encontré. No está en los Hechos, no está en los viajes misioneros del apóstol. Ahí marca el primer viaje, el segundo y las ciudades y hasta dónde llegó y a dónde volvió, pero Colosas no está, no está. Entonces, aquí vamos a aprender algo, porque por lo que él dice más adelante, parece ser que algunos le conocían y otros no le conocían, pero él hace uso de ética ministerial y como que él acredita el trabajo y la obra de los hermanos colosenses a un tal hermano Epafras. Epafras, lo vamos a leer ahí. Entonces, él en esta carta les exhorta, les enseña y por supuesto la carta no llegó porque el apóstol quiso escribir una carta por decir, supo que en Colosas había una nueva iglesia y bueno, les voy a escribir a los hermanos. No, las cartas del apóstol Pablo en todas las congregaciones, incluyendo Colosas o los hermanos colosenses,
fueron escritas en reacción a acciones que estaban sucediendo o algo que estaba pasando dentro de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo, aunque él no haya sido el que Dios usó para que se formase esta iglesia en Colosas, sino que fue el hermano Epafras. Entonces, el apóstol Pablo siempre fue como reconocido como una autoridad dentro de la iglesia. Y si a alguien había que consultar en casos difíciles como los que estaban pasando en Colosas, porque estaban pasando cosas muy difíciles ahí, él lo indica, que comenzaron por la verdad, recibieron la verdad, son salvos, han crecido en amor, en espíritu, pero parece que se han infiltrado otros grupos, enseñando otras cosas e incluso quitándole el señorío a Cristo. Por eso él, cuando habla de Cristo, lo pone hasta, en Colosenses lo pone hasta su trono de gloria. Y dice él en el capítulo número 2, versículo 9, dice que en Cristo reposa o está toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos en él y que en él nosotros estamos completos. Gloria al Señor. Entonces, él le escribe esta carta y les da a conocer que al principio ellos recibieron el evangelio de corazón y recibieron el evangelio puro y empezaron a caminar, a avanzar, a crecer, pero a medida que se fueron infiltrando estas otras enseñanzas, entonces los fieles, conscientes o inconscientes, empezaron como a desviarse del verdadero camino de la verdad. Gloria al Señor. Y en el versículo 3 dice la palabra, él les da a conocer lo que él está haciendo para que Dios les dé o les conceda sabiduría espiritual, porque eso es lo que el pueblo del Señor necesita. Y dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Fíjese bien cómo él lo dice. Él no lo sabe porque lo vio, sino porque lo oyó, le informaron. Aquí hay una hermosa iglesia. Aquí hay los hermanos de Colosas, son fieles, recibieron al Señor de corazón, renunciaron al mundo y ahora ellos están entregados a Dios. O sea, él tiene un buen testimonio de la iglesia de Colosas. Y dice, habiendo oído de vuestra fe, aleluya, en Cristo Jesús. Y mire lo que le agrega, y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, la confianza, la esperanza de ellos estaba en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué habían recibido ellos? Ahí lo dice él claramente, la palabra de verdad del Evangelio. Gloria al Señor. Y Pablo, no vamos a ir allá, pero a los Efesios también le hace mención de la palabra de verdad. Entonces, si Pablo habla de la palabra de verdad del Evangelio, o sea, si él enfatiza en eso, quiere decir que había claramente algo más que se estaba enseñando y se estaba predicando en esa iglesia que no era verdadero. Parecía verdad, pero no era verdadero. Gloria al Señor. Y sigue diciendo el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, refiriéndose a la palabra de verdad
del Evangelio. Esa palabra de verdad del Evangelio llegó a los colosenses y luego dice, como a todo el mundo, gloria al Señor, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Los incluye a ellos, porque hermanos, la palabra de verdad del Evangelio da crecimiento. Y no solamente da crecimiento, sino que da fruto, es decir, fructifica. En el crecimiento se ve claramente el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces, se ve, como dicen algunos, se ve el cambio, se ve la diferencia, ¿verdad? Porque cuánto evangelio conocemos hoy, no lo hemos vivido, no lo hemos practicado, pero lo vemos, lo oímos. Y vemos cómo las personas que profesan ser cristianos o ser de Cristo tienen una vida normal, común a la de este mundo. Viven como este mundo. Aleluya. Entonces vemos nosotros de que en sus labios hay una palabra donde profesan ellos ser de Cristo, pero en sus acciones nosotros no vemos fruto del Espíritu. Gloria al Señor. Y Jesucristo hizo mención de eso. Hablando de los falsos, Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Y hizo la comparación. Y hizo una hermosa comparación. Porque, hermanos, hay dos naturalezas, la buena y la mala, ¿verdad? Y Jesucristo hizo uso de la naturaleza de los árboles y dice, el árbol bueno no puede dar malos frutos. Entonces, yo por mucho que diga que soy hijo de Dios, soy bueno, que soy cristiano, pero si mis acciones, que es el fruto que yo muestro, es lo contrario, entonces no soy árbol bueno. Soy árbol malo. Y el árbol malo no puede dar buen fruto. Gloria al Señor. Y es ahí donde el Señor nos habla y nos enseña y dice, por sus frutos los conoceréis. Y la palabra de verdad, el evangelio, que el apóstol Pablo está haciendo mención aquí, que no solamente alcanzó a los hermanos colosenses, sino que alcanzó a multitudes por todo el mundo, incluyéndolo a usted y a mí, ¿verdad? Porque fue esa misma palabra de verdad del Evangelio que nos abrazó, nos alcanzó. Y por su gracia, nosotros hoy somos salvos por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Así es de que debemos nosotros de crecer, debemos de dar fruto. Gloria al Señor. Y luego dice el apóstol a los hermanos de Colosas, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día que ellos oyeron. El apóstol le dice a los romanos en cuanto a la fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Entonces acá estamos viendo una iglesia que oyó el evangelio, recibió el evangelio, conoció el evangelio, lo comprendió. Gloria al Señor. Oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y el versículo 7 dice, ¿cómo fue que ellos oyeron? ¿Cómo fue que ellos conocieron? ¿Cómo fue que ellos recibieron esta gran verdad de Dios? En el versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras.
ahí se hace mención a Epafras, y no solamente se hace mención como un santo, como un hermano de la iglesia, como un líder, sino que él le da sus títulos. Y dice nuestro consiervo. Es decir, él era como Pablo. Como se le dice a un compañero de trabajo, ¿verdad? En inglés se le llama un coworker, un consiervo, ¿sí? Un compañero. Hacemos la misma labor, trabajamos para la misma empresa, y el hermano Epafras, él lo presenta como un consiervo amado, número uno, como un fiel ministro. Fíjese que no le da otro título, sino le da el título de ministro, es decir, le acredita la obra en Colosas a el hermano Epafras. Y se lo está haciendo saber no a Epafras, sino a la congregación. En otras palabras, Pablo les está diciendo, ustedes son lo que son ahora y tienen lo que tienen gracias a Dios por el fiel ministro de Cristo, Epafras, que les enseñó, que les explicó, que tuvo paciencia con ustedes. Y ahora ustedes, aleluya, son de Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, que es un fiel ministro de Cristo. ¿Para quién? Para vosotros. Y esto nos enseña algo especial, que los ministros o los pastores son siervos de Dios. ¿Para quiénes? Para ustedes, la iglesia. Por eso ustedes, la iglesia, deben de apreciarlos y deben de vivir agradecidos con Cristo Jesús por haberles regalado un pastor. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos en Colosas. Es un fiel ministro, es un fiel ministro de Cristo, pero no para Cristo, sino ¿para quién? Para ustedes. Está claro, ¿verdad? Que le está hablando a la iglesia y que les está hablando de tal manera como que les dice, préstenle atención, escúchenlo, sigan sus instrucciones, porque él está haciendo, hermanos, él les está diciendo, él es un ministro fiel, él no es un ministro extraviado, es un ministro fiel. Entonces a los ministros fieles hay que oírlos, hay que escuchar sus instrucciones, sus consejos, hay que poner por obra todo aquello que nosotros vemos y creemos que está dentro de lo correcto y dentro del contexto de la palabra del Señor. Y es el mismo apóstol que habla a los hebreos, creemos que él escribió la carta a los hebreos, donde le habla a los hermanos hebreos, obedeced a vuestros pastores, someteos a ellos, porque ellos darán cuenta de ustedes, ¿sí? Ellos velan por ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros somos ministros de Jesucristo que fuimos separados primero y luego Él nos puso en una congregación. Entonces nosotros somos los que debemos, o más bien los que vamos a entregarle cuentas al Señor por el trabajo que nosotros hicimos en la congregación. Entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a los hermanos de que, aleluya, no se aparten. Veamos el versículo 8, y en el versículo 8 él dice estas palabras:
quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, hablando del mismo ministro fiel, Epafras, ¿sí? Entonces, Epafras, por lo que él menciona acá, mantenía una comunicación con el apóstol Pablo y creo yo que de alguna manera le hacía un informe de el progreso de la obra, ¿sí? Tomando en cuenta que el apóstol Pablo tenía sus colaboradores, sus mensajeros como Epafrodito y otros más que se mencionan en las diferentes cartas, quienes eran los que traían y llevaban información. Esos hermanos eran el internet de ese tiempo. Gloria al Señor. ¿Sí? Porque si hoy estuviese el apóstol Pablo vivo y en una cárcel tuviera su tableta y su teléfono enviándole correos electrónicos a todos los pastores en las diferentes iglesias y recibiendo y leyendo, ¿verdad? Tuviera un montón de datos de las diferentes iglesias y su trabajo le hubiese sido mucho más fácil de hacerlo. Pero no, a él le tocó ese tiempo donde todo era lápiz y papel y el correo era a pie y si bien le iba pues en barco y de aquí que llegase la información pues pasaban varios días, varios días. Todavía en mi tiempo los telegramas, que eran los más rápidos, los más inmediatos, se llevaban un mes, 2 meses. En mi tiempo, cuando estaba pequeño, las cartas se llevaban hasta 6 meses para llegar a aquellos lugares remotos. ¿Sí? Entonces, imagínense usted en los tiempos de Pablo, entonces sus mensajeros, sus colaboradores eran mensajeros que ellos recibían de él y se iban directo a las diferentes iglesias. Ahora bien,